Compañeros, bienvenidos a la presentación de la Ley 1266 de 2008, artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Qué es el derecho de habeas data? Es la Ley 1266, siendo el derecho constitucional que permite a los ciudadanos actualizar y ratificar la información que se haya recogido sobre ellos en los archivos y bancos. Compañeros, se preguntarán ¿qué protege la Ley 1266 de 2008? Protege a los ciudadanos frente a la utilización de la información personal crediticia, financiera, comercial y de servicios, es decir, la que conforma la historia crediticia de las personas. ¿A quién protege la Ley de habeas data? Protege a la persona titular de la información cuando ya está en la base de datos. Se preguntarán quiénes pueden tener la información que poseen las personas en habeas data. Las entidades, empresas o personas en las cuales se han entablado una relación financiera o comercial a la que le entregó la información y se le autoriza para que reporten sus datos personales sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones. ¿Quién puede administrar la información? Las centrales de riesgo reciben la información personal de carácter financiero, crediticio, comercial y de servicios que le enviarán a las fuentes para posteriormente compartirla con sus usuarios en los tiempos previstos por la ley. Una de las preguntas más frecuentes que nos surgen durante la realización de esta exposición es ¿quién puede consultar mi información en las centrales de riesgo? ¿Será que cualquier persona natural o cualquier persona jurídica puede arribar a una central de riesgos, a un banco de datos a solicitar sus datos personales? Aquí tenemos la respuesta. Las entidades financieras, crediticias, comerciales y de servicios ante las cuales usted solicita un producto o servicio y requieren consultar su historia crediticia son las únicas que pueden consultar su información personal. ¿Cuáles son los pasos para la recolección y tratamiento de la información? El titular de la información autoriza que le recolecten la información personal con fines específicos. La fuente de información envía los datos recolectados, el operador de la información recibe la información y se encarga de ordenarlos. Y por último, el usuario de la información consulta los datos del titular. ¿Qué derechos arropan a los usuarios según la Ley 1266 de 2008? Primer derecho, conocer, actualizar y eliminar sus datos personales que han sido recolectados por las fuentes. Segundo derecho, realizar consultas o reclamos ante las fuentes y operadores de la información cuando considere que sus derechos han sido vulnerados. Tercer derecho, solicitar copia de la autorización que otorgó para que fuera recolectada su información personal. Cuarto y último derecho, exigir información sobre la utilización que el usuario le está dando a sus datos. ¿Cuáles son los deberes de las fuentes de información? Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta y actualizada. Reportar dentro de un tiempo estimado las novedades al respecto de los datos. Ratificar la información cuando sea incorrecta y solicitar y conservar una copia de la información otorgada por el titular. ¿Cuáles son los deberes de los operadores portadores de sus datos personales? Como número 1, garantizar y permitir el acceso a la información a personas autorizadas. Segundo deber, conservar con las debidas medidas de seguridad los registros almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. Tercer deber, realizar periódicamente y oportunamente la actualización y rectificación de los datos que administra. Último deber, tramitar las peticiones, consultas y reclamos formulados por los titulares de la información. Como todo usuario debe cumplir con unos deberes, que es guardar reserva sobre la información que sea suministrada, utilizar la información únicamente para los fines que se le fue entregada, conservar con la debida seguridad la información recibida para impedir su deterioro, pérdida o alteración. Durante nuestra crianza y nuestra juventud,
Hemos escuchado hablar a nuestros padres o a nuestros familiares sobre que debemos cuidar nuestra historia crediticia, pero sabemos qué es una historia crediticia y para qué sirve. La historia crediticia es un conjunto de datos con los cuales se puede conocer su hábito de pago y le facilita solicitar a las entidades financieras, crediticias y comerciales algunos de sus productos o servicios mediante la modalidad de crédito. ¿Por qué las centrales de riesgo recolectan la información financiera y comercial en una historia crediticia? La administración de información personal de carácter crediticio es una actividad de interés público que contribuye a la eficiente distribución de los recursos, lo cual hace esto una herramienta útil para que las entidades conozcan la capacidad de pago de sus clientes. ¿Qué beneficios tiene la recolección de la información financiera y crediticia? Primero, contribuye a que más personas puedan acceder a los servicios financieros. Segundo, genera confianza pública en el sistema financiero y estabilidad del sí mismo. Tercero, crea beneficios para la economía, en especial la economía financiera, crediticia, comercial y de servicios. ¿Cuánto tiempo debe permanecer la información en una central de riesgo después de haber realizado su pago? Es importante tener en cuenta que cuando la persona paga una obligación en mora, el dato no se elimina inmediatamente. Cuando el pago de la obligación se ha demorado entre 1 y 24 meses, el reporte negativo permanecerá el doble de tiempo de mora. Como cliente de una entidad financiera y como portadora crediticia, ¿cómo y cuándo puedo consultar mi información crediticia? Se puede consultar una vez al mes y gratuitamente la persona puede consultar la información ante las centrales de riesgo. Una de las centrales de riesgo más conocidas, Data Crédito. Puede hacerlo personalmente o autorizar a una persona por medio de una carta expresada directamente a una autorización personal. ¿Quién puede reclamar? Toda persona titular de la información y las autorizadas por esta también podrán interponer un reclamo ante la fuente o el operador. Hemos escuchado algunos rumores que pueden ser ciertos y algunos no, de que si la persona no fue informada previamente de la realización del reporte negativo, ¿qué puede suceder? La respuesta se encuentra en la pregunta número 18. Puede solicitar ante la fuente o el operador la eliminación inmediata del reporte negativo. Recordemos que el reporte negativo siempre llega por escrito a la residencia donde usted se encuentra. ¿Qué sucede cuando el reporte negativo permanece más tiempo del señalado por la ley? El afectado puede solicitar ante una fuente o el operador su eliminación. El reporte debe ser eliminado inmediatamente. Señores codeudores, ¿se han preguntado si ante un mal hábito de pago pueden reportarlos a las centrales de riesgos? Sí lo pueden reportar ante las centrales de riesgos, siendo el codeudor de una obligación, reportándolo negativamente.